Sí, cuando quieras. Hola, bienvenidos a Cielo sobre Fuego. Eh, en esta ocasión vamos a tratar el tema de I Ching, inteligencia simbólica. Para ello tenemos como invitado a José Manuel Chica Casasola, desde la zona de Barcelona. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de compartir este tiempo contigo y con tu canal, con los seguidores de tu canal. Muy bien, pues bienvenido y voy a hablar un poquito sobre tu vida, ¿no? He tomado unos apuntes y, bueno, José Manuel estudió acupuntura en el año 87 con el doctor Nguyen Van Nghi, bueno, me dice si lo pronuncio bien o no, que fue introductor de la medicina tradicional china en Occidente, ¿no? También viajó a México en el año 91 del pasado siglo, donde vivió 9 años interesado en el chamanismo mazateco y huichol. Luego en su libro La Puerta está inspirado en las vivencias de esos años, ¿no? Ha coordinado 16 ediciones de viajes a la China del Feng Shui desde el año 2004. Y luego su relación con el I Ching vino de la mano de la acupuntura. Respecto al I Ching, tiene 3 momentos cumbre. El primero sería con la doctora Radha Zambiraya, quien usa el I Ching para realizar diagnósticos en acupuntura. Y luego empieza a ver la relación del código binario con los puntos de acupuntura. Por segundo punto, para potenciar los procesos del desarrollo personal, asistió a una conferencia de Carlos Castaneda en México, Distrito Federal, en el año 94, donde introduce la idea de que los antiguos toltecas pensaban con imágenes, donde los hexagramas adquieren una nueva dimensión. Cuando el cuidador del fogón alquimista de Lo Wan Tai en China desvela un orden diferente de los trigramas Bagua, donde reside una nueva cosmovisión, ¿no? Y bueno, el I Ching es la columna de nuestra actividad en procesos de desarrollo personal y colectivo. Entonces, Trigramming Das, donde los hexagramas son la base a través del sistema de I Ching Tattoo. Ahora nos hablará un poco de qué se trata esto. Y ha escrito varios libros sobre estos temas. Es director de la escuela y consultoría El Taller del Hábitat, y ha desarrollado los armonizadores Trigramming basados en el I Ching para solucionar problemas como geopatías y campos electromagnéticos, ¿no? Bueno, José Manuel, he dicho así mucha información, muchos años, muchas etapas, pero empezamos por el principio, como tú veas mejor, un poquito, cuando quieras. Sí, bueno, mi relación con el I Ching es temprana. Yo a los 14 años estaba terminando el curso de orientación universitaria y no sabía muy bien qué hacer. Me gustaba la filosofía, era de todo lo que veía era lo mejor. Y un día, escuchando la radio con mi madre, eh, escuchamos un programa de acupuntura. Entonces, cuando acabó el programa, mi madre me dice, ¿tú irías a hacerte el tratamiento? Yo desde pequeño tenía bronquitis asmática. Sí. Y entonces le dije que sí, ¿no? Aunque, bueno, esto de que me clavaran agujas, me habían clavado ya tantas inyecciones que me parecía. Y hice el tratamiento de acupuntura y fue espectacular la mejora, ¿no? Entonces aquello me abrió una puerta y enseguida empecé a buscar pues todo lo referente a la cosmovisión china que implicaba la medicina y fue curioso también, nos apuntamos al curso de acupuntura. En ese tiempo, digamos que en Europa había poca acupuntura en el año 78 y el impulsor definitivo fue un maestro vietnamita que llevaba la coordinación, digamos, de la medicina tradicional china fuera de China, tenía reconocimiento del Ministerio de Salud de China
Y Nguyen Van Gui empezó a hacer una labor de difusión y mi madre y yo nos apuntamos ahí al curso, ¿no? Con el maestro. Entonces, con el paso de los años, mi madre, por ejemplo, es una de las personas de referencia en acupuntura para animales. Y yo un poco estuve trabajando en consulta durante 10 años y luego también entró en mi vida el Feng Shui, pero la columna vertebral de todo este tiempo, ¿no? Desde los 14 años hasta ahora, que tengo 62 ya, ha sido el I Ching y ha estado presente de diferentes formas, ¿no? Primero yo lo consultaba pues con las monedas y leyendo los textos, hasta otros enfoques que han sido a partir sobre todo del 94, que tiene que ver más con esta orientación de no fijarse tanto en el texto, sino en el contenido simbólico y en el contenido energético. Si quieres, luego vamos desarrollando un Sí. poquito todo esto. Bueno, luego en el año 91 viajaste a México Ujú. y allí te interesó el chamanismo, o sea, los estados alterados de conciencia. Sí. Supongo que en gran parte pues interesado a través de la literatura de Carlos Castaneda, ¿no? Al cual asististe, llegaste a conocerlo en una conferencia. Sí. Bueno, yo antes de ir a México, digamos, trabajé Ujú. 10 años en consulta. Sí. Entonces, al principio, pues la acupuntura para mí era maravillosa. Yo me puse la camiseta de hooligan de los acupuntores, ¿no? Y todo lo veía desde esa óptica y no había nada mejor que la acupuntura. Vale. Con el paso del tiempo me di cuenta de que sí, de que era una herramienta maravillosa, pero que había un grupo de pacientes que tenían enfermedades crónicas que no mejoraban o no resolvían su problema, ¿no? Tenían que encadenar sesiones de acupuntura durante mucho tiempo y eso me hizo entrar en crisis. Entonces, cuando hablé con el maestro, con Nguyen Van Gui, él me dijo que los acupuntores en la antigüedad, cuando un enfermo no mejoraba, iban a la casa de los pacientes e intentaban ver energéticamente cómo les estaba influyendo el espacio, ¿no? Y es la primera vez que me habla del Feng Shui y por aquí sale una línea de investigación. Y la otra es, bueno, todo esto lo cuento así rápido, pero yo, Ujú. digamos, estaba ahí en medio de mi crisis, mi depresión, y escuché, mi hermana se fue un año a México y me dijo que iba a trabajar con un psiquiatra que se llamaba Salvador Roquet, el cual usaba sustancias que nosotros llamamos psicodélicas o psicotrópicas y que había basado su investigación en el mundo chamánico para tratar enfermedades mentales. Bueno, yo cuando me lo dije tampoco reparé mucho, ni había leído a Carlos Castaneda, ni sabía gran cosa del chamanismo, digamos que había estado centrado en la acupuntura, aunque la acupuntura también tiene un origen chamánico, pero no, yo no lo había descubierto, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, un día me llegó una carta de mi hermana. Yo estaba, digamos, en descenso, ¿no? En mi depresión, y cuando abro la carta me empieza a hablar de la cosmovisión de los indígenas mazatecos, donde ellos tenían un sentido de realidad ampliado, o sea, para ellos no hay una sola realidad, sino que hay múltiples. Y este doctor psiquiatra, Salvador Roquet, recoge esta idea, ¿no? Y dice, el mundo occidental está enfermo porque solo tiene un sentido de realidad y esa realidad es pequeña y a partir de ahí surge una presión muy grande, ¿no? En cambio, las culturas antiguas tenían este sentido de realidad ampliada que también está en el taoísmo, ¿no? En el taoísmo, la búsqueda del taoísmo es trascender, ¿no? Tiene una rica
un mapa muy rico de realidades múltiples en los cuales, digamos, hay un proceso de reconexión que necesita hacer el practicante para evolucionar, ¿no? Entonces, ella me fue relatando todo esto y yo allí mismo decidí que tenía que ir a México. Cerré la consulta, compré un billete de avión y me fui a la sierra. Me fui primero a Veracruz. Tenía que buscar una manera de sustentarme y allí conocíamos un catalán también que iba a poner un centro de salud y de ahí hice varias incursiones a a la Sierra Mazateca y al final pues acabé viviendo 4 años en la sierra y desde el 91 tengo un vínculo Claro. especial y lo mantengo, ¿no? Sí, sí. Entonces, subsiste esa cultura, la mazateca, aún allí en México, ¿no? O Sí, sí. subsiste con su como visión del mundo, digamos, Bueno, también. subsiste, O- digamos, hay una nueva generación, digamos que yo pude conocer a don Calixto, por ejemplo, que era un chamán que vivió hasta los 90 años. La gente que estaba más vinculado a la Mazateca antes de que entra en contacto con la cultura occidental, ¿no? Pues ya prácticamente no quedan, han desaparecido, ¿no? Entonces hay una segunda o una nueva tipo de chamán que conoce el mundo occidental y que también incorpora, ¿no? Incorpora aspectos de este mundo como no puede ser de otra manera. Entonces sí existe y el chamanismo en México tiene 60 y tantas etnias y posiblemente tenga tantas expresiones como etnias hay, ¿no? O sea que es muy rico y yo Interesante. incursioné en el mazateco y en el huichol nada más, sí. Muy bien. Y de ahí ya llegaste a relacionar a las imágenes, ¿no? Las imágenes como forma de ver el mundo o de pensar. Sí, sí, sí. Esto fue, digamos, para ese tiempo, yo cuando llego a México conocí a un amigo que se llama Javier Amezcua y él me dio los 4 primeros libros de Castaneda y cuando empecé a leer aquello, pues me, me devoró de alguna manera, ¿no? Me dieron más ganas de conocer pues, el impulso que ya llevaba, ¿no? Que era lo que me había contado mi hermana. Eh, un día con Blanca, mi compañera, bajamos al Distrito Federal y una amiga nos llamó y dijo, oye, va a haber una charla de Carlos Castaneda, pero es limitada y yo tengo una entrada, pero no creo que os dejen entrar. Pero bueno, ir a ver si podéis entrar, ¿no? Entonces fuimos a la puerta y bueno, efectivamente era con entrada, era... y quedamos unos 50 fuera, pues no nos dejaban entrar, dijeron que nos fuéramos y al cabo de 20 minutos pues quedábamos 4, los demás se habían ido y alguien abrió la puerta, miró y dijo, venga, a pasar. Y entonces entramos en el auditorio, había unas 500 personas y como no había asientos nos llevaron a la primera fila y nos hicieron sentar en el suelo. De hecho, el Carlos Castaneda estuvo pues ahí delante, Allí mismo. delante. Entonces, cuando entró este hombre, hubo una cita que a mí se me grabó con fuego en la cabeza y que aparentemente no tenía mucho sentido, ¿no? Porque yo le daba vueltas racionalmente y no la acababa de entender. Y él dijo, los antiguos chamanes de México, todo el contenido de su cultura, dice, está grabado en el Museo de Antropología y en las zonas arqueológicas. Ellos no tenían un sistema de escritura racional y pensaban con imágenes, ¿no? Entonces, cuando dijo aquello, mm, lo primero que me vino fueron los hexagramas de I Ching, a los cuales yo los veía pues, Claro. como un logo que estaban ahí. Bueno, la mayoría de la gente que usa I Ching cita los hexagramas por el número
y luego se enfoca en el texto, ¿no? Pero el hexagrama, bueno, estaba ahí y sí, son diferentes, pero yo nunca había reparado en que aquello pudiera tener algún significado cognitivo, ¿no? Como parecía el que desvelaba este hombre sobre el chamanismo, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza una nueva relación con el I Ching, ya no tan basada en los textos, y ahora pues el enfoque o hasta dónde he llegado hasta ahora, ¿no? Porque ya sabes que el I Ching es el libro de todas las posibilidades y eso no da una vida para abarcarlo, ¿no? Pero yo creo que el I Ching se puede abordar desde tres ámbitos de inteligencia, ¿no? Uno es la racional, o sea, leemos los textos que nos dejaron los antiguos, que también, ¿no? Ahí es importante saber que hay mucho texto que tiene pedacería, o sea, que tiene trozos escritos por taoístas, otros por confucionistas, y que a veces rechinan, ¿no? El salto de unos a otros. Entonces, habría ese primer ámbito que es el más conocido, al menos en Occidente, ¿no? Que es, bueno, saco un hexagrama y leo y reflexiono y profundizo sobre lo que se ha escrito sobre este hexagrama por gente sabia. El segundo es el ámbito de la simbología, ¿no? Los símbolos y las imágenes, que es esta puerta de pensar con imágenes. Entonces, pues un hexagrama siempre tiene imágenes, ¿no? Bueno, el hexagrama de tu canal, ¿no? Cielo Sí, el sobre número fuego, ¿no? 13, sí. Cielo y fuego son dos imágenes poderosas. Entonces, si no pasamos tan rápido a la lectura y dejamos que nos evoque el fuego y el cielo que le evoca cada uno, el I Ching te está hablando directamente a ti, porque a lo mejor a ti esa imagen te fascina, pero a mí me asusta, ¿no? Entonces ya nos está dando un diálogo emocional en el cual al final vamos a ir a ver que hay 8 arquetipos básicos, que son los trigramas, ¿no? que organizan todos los acontecimientos que hay y que luego cuando interactúan entre sí salen las 64 imágenes que además son infinitas, ¿no? Pues como en el día de cada día, ¿no? Cuando vemos el fuego, sol y el cielo, pues un día está nublado, otro día, ¿no? Se siente el calor, pero no ves el Claro. sol por la nube, otro día no hay nubes y el cielo es azul y eso. Entonces, las imágenes tienen un potencial que en Occidente no se ha explorado mucho, ¿no? Y ese es un ángulo que me interesa particularmente. A raíz de ahí, bueno, y conectar eso con la acupuntura, con mejorar a esos pacientes que no tenían en un principio solución o mejoría. Luego apareció esta doctora, ¿no? De la que aprendiste también Sí, sí, un poco como esto fue antes de ir a México, digamos, antes. Ajá, sí, ella Radha Tamirasat es una de las acupuntoras más prestigiosas de Europa, se formó en Shanghái y tuvo acceso, digamos, al conocimiento de la acupuntura antes de la revolución cultural, que ya se sabe, ¿no? Que claro. era algo contra lo antiguo y entonces ahí la acupuntura perdió mucha información y tuvo que pasar casi a la En la clandestinidad, al clandestinidad. menos en su forma original, ¿no? Como pasó con el Feng Shui también. Entonces ella, en un momento dado, nos dijo que cuando se le encallaban los pacientes o no sabía definir muy bien el diagnóstico, usaba el I Ching, ¿vale? Entonces ahí yo empiezo a entender que hay una relación entre los hexagramas y los meridianos de acupuntura y las energías, ¿no? que se usan para el diagnóstico. Entonces, bueno, no pasó de ahí porque yo al menos hasta donde vi con Rada, ella
nos hacía pues tratar un paciente, tirar con monedas, ¿no? Sacar el hexagrama, leerlo, ver un poco cómo se podría orientar. Y luego pues habían algunos puntos que estaban relacionados ya con los trigramas y con los hexagramas y se formulaba el tratamiento. Y la verdad es que también fue una sorpresa. El ver esta conexión, pues que mucha gente todavía ni la conoce, ¿no? En muchos acupuntores que practican. Interesante, Sí, interesante que aportara toda esa información adicional a cada sí, paciente a través de Ching. sí. Incluso, por ejemplo, mi madre cuando fue a China, ella me dijo que sí encontró un médico taoísta que le daba mucha importancia eh, a mencionar el punto de acupuntura cuando se ponía la aguja, porque eso aportaba una imagen también para el paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí en la nuca hay un punto que en Occidente se conoce como el 10 de vejiga, el 10 de vejiga que te dice, bueno, ¿no? Te relaciona con un órgano y con un número. No dice mucho más, ¿no? Pero el punto se llama columna celeste. Entonces es un punto que cuando nosotros miramos hacia el cielo, se activa ese punto y nos permite hacer que los meridianos ancestrales, los meridianos antiguos se conecten con el cielo, ¿no? Entonces es muy diferente poner la aguja y no decir nada, o decir 10 de vejiga entre acupuntores, o decir Claro. columna celeste, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Es otro mensaje totalmente diferente, ¿no? O el punto que está en el plexo solar, que está relacionado con el corazón, pues se llama 14 de vasoconcepción, ¿no? En Occidente. Pero ese punto en los caracteres chinos lo que nos dicen es palacio de los sentimientos, ¿no? Es otra metáfora O sea totalmente. que al mismo tiempo de pinchar, de poner la aguja, decía Palacio de los Sentimientos, ¿no? Sí, Pronunciaba esta... le daba una imagen para Ajá. que la persona entrara en ese contexto, ¿no? En esa idea. Entonces, bueno, era una acupuntura muy diferente a la que se hace ahora. Se orientaba a las personas en las direcciones cardinales. Se hacía ir a un paciente a las 3 de la mañana, pues porque se activa el meridiano del pulmón a esa hora. ¿Quién va a ir a una consulta a las 3 de la Claro, mañana, ¿no? Se hacía acupuntura claro. en un lugar donde podían tocar a los animales, ¿no? Por ejemplo, el corazón está relacionado con el perro, el bazo y el estómago con la vaca y con el buey. Entonces, bueno, el médico aquel creaba un escenario de imágenes y de relaciones que Era hacían... extraterapéutico, ¿no? Sí, sí, Una bueno, cosa extraterapéutica con animales y sí, estaban con animales en ese momento. para Curioso. nosotros es extraterapéutico, pero para el médico Claro. antiguo era la enfermedad era una desregulación, una desconexión de la naturaleza. Entonces su misión no era solo poner la aguja, sino que era llevar a la persona a restablecer las conexiones con sus meridianos, pues con el mundo animal, con el mundo vegetal, con el mundo mineral, con otras realidades, ¿no? También que nosotros no contemplamos. Claro, hacer esa acupuntura aquí es muy difícil, ¿no? Pero es así, ¿no? La acupuntura en el espíritu antiguo. Y en el espíritu chamánico también, ¿eh? De mexicanos, yo encontré mucha similitud entre la cosmovisión taoísta y la cosmovisión tolteca, por ejemplo. Son los taoístas de Sí. América. Sí. Bueno, y luego hubo un momento también en tu vida en que viste o sea, te encontraste con lo del cuidador. Lo del cuidador que era como un monumento, Ah, o no, un no. templo. Sí. Esto es cuando fuimos a Cuidador del China. fogón alquimista. Sí, Lo aguantáis, sí. cuando empezamos a hacer los viajes a China desde el 2004, pues claro, vimos una China
pues que con la velocidad que lleva ese país prácticamente ya no es igual, ¿no? No, no voy a decir que no exista, pero no es igual. Entonces, en un momento, en la primera vez que fuimos a Budanshan, conocimos a un maestro taoísta que se llamaba Cao, un médico taoísta, y entonces, si me permites, te enlazo esta historia con Sí, otra que por ayuda a supuesto. entenderla. Entonces íbamos con un grupo de alumnos, ¿no? De Feng Shui y de I Ching, y estábamos ahí escuchando su charla y de repente suena un teléfono móvil, ¿no? Entonces yo pensé que era de alguien de nuestro grupo y casi que me enfadé, ¿no? Porque dije, vaya ridículo que vamos a hacer aquí delante del maestro, ¿no? Era la primera vez que íbamos a China y bueno, ya sabes, ¿no? Pues llevas tus fantasías. Yo lo que conocía pues era a través de lo que había leído, de Alan Watts, ¿no? De la gente que había escrito sobre China, pero pues te haces tu fantasía y vas allí y luego es de otra manera, ¿no? Entonces sonó el teléfono móvil, yo me enfado, empiezo a mirar así y veo que el maestro saca un Nokia, ¿no? De aquellos de última, en aquel momento nunca habíamos visto en España un teléfono así, ¿no? Y empieza a hablar, digamos, ni siquiera en medio de la clase se puso a hablar y todos nos quedamos pues cortocircuito. Sorprendido ya, ¿no? ¡Oh! Un taoísta con un teléfono móvil, ¿pero esto qué es? ¿No? Entonces, cuando acabó, el hombre era muy listo y nos miró y dijo, bueno, vosotros estáis interesados en el Feng Shui, ¿no? Dice, pues el Feng Shui, hizo así con el teléfono, es crear equilibrio desde el desequilibrio. Y empezó a mover el móvil, ¿no? Y yo lo entendí, ¿no? Dijo, era como decir, este es el tiempo que nos ha tocado, ¿no? Vivir y esto es irreversible y lo que hay que hacer es, pues así como antes se armonizaba en una determinada franja de Claro. energía, ahora hay que aprender a usar esto, ¿no? De hecho, uno de los arquetipos de los trigramas se llama trueno, ¿no? Y el trueno es el campo electromagnético en el mundo antiguo de la naturaleza, pero al final los campos electromagnéticos tecnológicos siguen estando dentro de ese rango y ese trigrama o ese hexagrama o ese grupo de hexagramas, ¿no? Trueno, 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 viento, trueno, fuego, lo que hacen es vincularnos con la energía de los antepasados, ¿no? En ese mismo trigrama están la gente que nos ha precedido. Por tanto, el electromagnetismo es una manera de conectar, si se sabe, digamos, canalizar esa energía, de rescatar la memoria que hay en el pasado, ¿no? En los antepasados. Eh, bueno, esto era una parte. Entonces, al año siguiente queríamos ir a volver a encontrar a este maestro y nos dijo, bueno, tenéis que venir a Lo Wan Tai porque ahora ya no estoy en Budanshan. Entonces, Budanshan es como el centro donde nacen las artes marciales, el tai chi, ¿no? Kung Fu y eso, ¿no? Sí, y luego Wan Tai es donde Lao Tse escribió el Tao Te Ching, ¿no? Por tanto, cuando nos dijo eso, pues nada, tenemos que ir allí, ¿no? Sitio emblemático, Sí, claro. sí, sí. Entonces, cuando llegamos, pues nos explicó un poco sobre el tema, nos estaba dando una charla y, y entonces una alumna le dijo, oiga, pero ¿por qué lleva tanto rato hablando de I Ching? Si nosotros hemos venido aquí por el Feng Shui, ¿no? Entonces el maestro, a un taoísta, una mala réplica o No más pregunta, claro. ¿no? Eso significó que él cortó la charla y vino a decir, bueno, estos no se enteran, ¿no? No saben lo que es el I Ching, no saben que el I Ching es como, ¿no? Como el idioma común que sirve para la medicina china, para el Feng Shui, para el Tai Chi, para la caligrafía, ¿no? Es lo que une a todo El punto de inicio, el claro. punto de El inicio, punto de ¿no? inicio. Y es un lenguaje, o sea, es igual que, ¿no? Que para viajar va muy bien el inglés, pues para adentrarse en el mundo de la energía hay que saber I Ching, es un idioma. Entonces, él dijo, bueno, pues si queréis saber
sobre Feng Shui, ir aquí a este templo, que es el mejor de China, y hacer lo que podáis, ¿no? Y se fue y nos dejó, nos abandonó, nos dejó allí, la gente se enfadó mucho, y yo dije, bueno, pues si nos ha dicho eso, vayamos a ver, ¿no? Entonces sacamos la brújula y todo estaba al revés, todo estaba, ¿no? La tortuga, que es, ¿no? La montaña que tiene que estar detrás del Ajá. templo, pues estaba delante. O sea, no coincidía nada y eso ya fue un segundo palo para el conocimiento que teníamos en aquel momento, porque nada cuadraba con el mapa Claro. que Y os teníamos. dieron Entonces, explicaciones de eso, ¿no? Supongo. bueno, algunos decían, pues estos chinos no saben. Y yo decía, bueno, esperemos, ¿no? Encontramos a un monje que pasaba por allí y dijo, dice, mira, en el taoísmo hay varias corrientes, entonces hay una que se basa en el equilibrio del yin-yang, que es la mayoritaria. Dice, pero este es un templo alquimista, ¿vale? Y el alquimista está interesado en trascender el equilibrio. Nos dijo eso y nos Para quedamos. entender el equilibrio. Sí, o sea, ¿no? El yin-yang es, ¿no? Para que nos entendamos, el yin-yang es, ¿no? Hay que hacerlos de una Hay que dimensión compensar, compensar. similar para que cooperen, ¿no? Si hay mucho yin, pues hay que hacer crecer el yang o al revés, ¿no? Y eso permite en el círculo del tai chi que esas energías cooperen. Y la medicina china, de hecho, funciona así, ¿no? El criterio principal. Pero los alquimistas se fijaban en los puntitos del tai chi, ¿vale? En la masa de negro hay un puntito blanco pequeño y ellos dicen, ese puntito es más interesante que la mancha. ¿Por qué? Porque dentro de una situación súper adversa, ¿no? Que es una gran mancha de yin, por ejemplo, el mar, dentro hay un fuego que ha aprendido a sobrevivir ahí y que no lo pueden destruir. Y por tanto me interesa más eso que la fuerza. Y al revés, ¿no? El agua, que está dentro del fuego y que el fuego no puede consumirla. Entonces ellos se fijan no en no las gotas grandes del yin yang, sino se Los fijan pequeños detalles. en, en esas esencias que tienen una capacidad de resistencia muy superior a la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerlo tampoco muy complicado, entonces él nos dijo, mira, allí delante en la montaña, que según nosotros estaba mal puesta, dice, allí delante hay el fogón del alquimista. ¿Qué es eso? Dice, no, pues allí los alquimistas hacían perlas para la larga vida, ¿no? Bueno, entonces ya todo el mundo se animó a ver si conseguíamos una pastilla de esas que nos hicieran mortales, ¿no? Y subimos corriendo por la montaña y allí encontramos un señor que era muy arisco, ¿no? Era bajito y estaba dentro de un templete. Y entonces fuimos durante 4 años seguidos y no dijo ninguna palabra nunca, ¿no? Era un señor que dentro del templete había una figura de Lao Tse y la gente ponía inciensos y yo me metí en el templete y me quedaba tiempo ahí, intentaba mirar a ver si entrábamos en comunicación y nunca me No dirigió hizo la nada. palabra. Pero yo veía que él, según la persona que entraba, cogía los inciensos y los tiraba así con mala leche, que decimos, al final le pusimos el abuelo de la mala leche, ¿no? Porque siempre estaba como refunfuñando, y en cambio otros, pues no los pusieron ahí. Me acuerdo una vez que llegaron un grupo de militares y pusieron ahí muchos inciensos y él rápidamente, después de que salieron, arrancó todos los inciensos, los puso en un Me cubo parece bien. de metal y los tiró por el barranco, así como diciendo, bueno, aquí hacía algún tipo de limpieza del espacio que no era solo la higiene a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, en el último viaje yo dije, bueno, voy a llevarle un cuaderno donde yo, digamos, a través de los hexagramas, le intentaba plantear algunas preguntas y él en ese momento, cuando vio los hexagramas, lo cogió, miró el dossier y me dijo, el problema que tenemos entre tú y yo es que no usamos el mismo pacua. ¿Cómo que no usamos el mismo pacua, no? Yo hasta ese momento sabía que había el pacua cielo posterior,
y el el cielo anterior, claro. anterior, ¿no? El de la estabilidad y el de el movimiento, ¿no? El que trae la tortuga y el que trae el quilín. Y en cambio, pues no sabía nada más, ¿no? Y cuando yo llegaba al fogón, veía por un lado que veía el hexagrama de fuego y yo siempre, ¿no? Dije, bueno, esto es un Pacuayán. Pero al decirnos esto, salí, le di vueltas y dije, ay, esto no es un Pacuayán, es el Pacuayín con un giro de 90 grados hacia el oeste. Digamos que el hexagrama, el trigrama de cielo, en vez de estar en el sur, que también es la posición de arriba, tenía un giro de 90 grados y estaba hacia el oeste. Y eso es interesante, ¿no? Porque cuando juegas a la polaridad, pues son giros de 180 grados, ¿no? Yin o yang, ¿no? Y entonces entre el yin y yang tienes que crear el equilibrio. Pero el giro de 90 grados es una posición alquimista, ¿no? Donde hay una puerta que no es ni yin ni yang o que está en esa transición entre ambos mundos y ese es el Pacua alquimista, ¿no? A partir de ahí, pues con otras indicaciones que nos dio y luego pues también, digamos, explorando, investigando y arriesgando a veces también, digamos que desde el 2006 yo me he sentido más afín con esta cosmovisión alquimista que con la otra, ¿no? Aunque, bueno, en la vida coexisten las dos y hay temas que se tienen que resolver con el equilibrio, pero ahora la pulsión de la naturaleza es a la alquimia, otra cosa diferente, ¿no? Eso tiene que ver con el ciclo largo de la energía, que implica ciclos de 25.000 años, casi de 26.000, y que están presentes también en las culturas antiguas, en la egipcia, en la tolteca, en La América, hindú incluso, ¿no? la hindú y también en el taoísmo. Tiene que ver con el ciclo de precesión de la Tierra, que es el eje, ¿no? Gira como una peonza y cuando empieza y vuelve a tener la misma posición, han pasado 25.000 años. Entonces la Tierra tiene una inclinación diferente respecto al Sol y asume mucha más energía que cuando está girando y eso cierra un ciclo largo y crea un tiempo de transición para abrir otro ciclo largo de 25.000 años. Y es el tiempo en el que estamos ahora. Súper interesante, José Manuel. Ah. Y bueno, esto ya del trigramming, ¿cómo llega? Ha sido lo último, ¿no? Que has desarrollado, lo último en lo que te has centrado. Sí, bueno, el trigramming es como una aplicación, por decirlo así, donde Ujú. nos ayuda a cohesionar muchas cosas que había investigado por separado. Y entonces cuando llega la pandemia, eh, yo también entro en crisis porque yo toda la formación que hacía y todo era presencial, ¿no? Entonces llega la pandemia y era aquello de, bueno, ¿y Claro. ahora qué hago, no? ¿Cómo le hago? Y yo siempre había tenido una relación, digamos, como casi despectiva con hacer cosas online o como esto que estamos haciendo ahora, pero ya no quedaba más remedio, ¿no? Y entonces Que adaptarse al momento, claro. sí, ahí se conjuntan dos cosas, ¿no? En el 2019 hacemos el último viaje que hemos hecho hasta ahora a China y, y entonces con Josep Giró, que es con quien escribo el libro del manual Trigramming, él ha vivido en China por más de 20 años y es consultor allí. Y entonces cuando a lo largo del tiempo que estábamos en Lo Guantai, eh, yo le había escuchado decir que al final la consultoría de empresas o de personas, dice, es muy parecida, ¿no? Dice, tiene tres patas. Entonces, una pata es la relación contigo mismo, otra es la relación con los demás y otra es la relación con el dinero o con el poder, ¿no? Si sabes construir bien esas tres patas, tu vida funciona, ¿no? Y no es que las construyas una vez y ya está, sino que es algo dinámico que se tiene que ir cuidando y modificando con el tiempo, ¿no? Y entonces yo le dije, ostras,
las tres patas, dice, pero si lo hemos tenido siempre delante, ¿no? Ha sido el fogón alquimista, es un pedazo de olla, ¿no? Digamos así, que tiene como tres esferas grandes y luego tiene tres patas. Curiosamente no tiene cuatro, ¿no? Que es como solemos usar aquí para estabilizar las cosas. Tenía tres patas y dije, ostras, de repente vi plasmado en esa imagen tanto la teoría esta de las tres patas de Josep como el trigrama, ¿no? Alquimista, que estaba representado por un fogón más grande, ¿no? Que es como la línea de abajo del trigrama, la energía ancestral, el inframundo, la memoria, el potencial que no ha sido todavía desvelado, la línea del medio, que es el corazón, ¿no? Que es el centro de inteligencia para el mundo simbólico y energético, y luego, digamos, la conexión con el cielo, que es una olla más pequeña, y arriba está la perla, ¿no? La perla de la larga vida. Lo que cuidaba al cuidador de la perla larga vida era todo este lugar energético, ¿no? Entonces, a partir de ahí construimos esta aplicación, por decirlo así, ¿no? Es una imagen que tiene esta estructura y empezamos a hacer lecturas transversales de lo que es el I Ching, la acupuntura, el Feng Shui, y creamos dinámicas de trabajo donde la gente estaba en su casa eh, y nos coordinábamos no tanto para hacer cosas viéndonos en una pantalla, sino a partir de un planning sincronizado, ¿no? Por ejemplo, a las 2 vamos a tomar sabor dulce. ¿Por qué? Pues porque igual estábamos trabajando el hexagrama de tierra a esa hora para abrir el meridiano de estómago y el sabor dulce es uno de los activadores de ese meridiano, ¿no? Entonces luego, pues igual poníamos el hexagrama, lo pintábamos en un punto de acupuntura como un tatuaje, ¿no? No sé si veis aquí, yo hoy me he hecho uno para Sí, la entrevista, lo tengo aquí en el punto este es lago abajo y tierra arriba, y entonces es otra manera, digamos, de acercar la acupuntura a la gente que no sea a través de las agujas, ¿no? Para poner una aguja tienes que, tienes que tener mucho conocimiento porque puedes lastimar, ¿no? Hay claro. peligro. En cambio, hemos visto que poniendo hexagramas para trabajar en el plano de la intuición, la conciencia, el darse cuenta y mover energía para el crecimiento personal, es una herramienta clave. A mí esta idea de tatuar los hexagramas de manera efímera durante el tiempo que estás trabajando también me cuadró en el 94. En ese tiempo vivía en México y una vez que vine a casa de mis padres vi una revista que en aquel tiempo se llamaba Natural y tenía un artículo donde decía que habían encontrado una momia en los Alpes en el 94, hace unos meses, y que tenía tatuados trigramas y hexagramas en puntos de acupuntura. Y yo aquello ya fue como, wow, Fue ¿no? ya Sí, Castaneda súper, súper dice, curioso. dice esto que Claro. piensan, ¿no? Hay una persona que encuentran en los Alpes, además, ¿no? Y luego revisando, digamos, dónde están los tatuajes, son posiciones clavadas de puntos de acupuntura. Pareciera que el mapa que tiene de meridianos sería idéntico al de los chinos, lo cual ya rompe los esquemas Claro. porque siempre hemos situado los hexagramas en Asia, en China, pero que aparezcan en los Alpes es una cosa como para darle vueltas, ¿no? Para saber si eso no lleva a ser un idioma común dentro del chamanismo hace mucho tiempo. Bueno, en China se ha conservado y en otros sitios, pues igual no tenemos referencias tan directas, ¿no? Entonces, trigramming es de alguna manera un diseño de atención donde tú vas construyendo a lo largo del día a día, ¿no? una, 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 unas- una arquitectura, ¿no? De una geometría de la conciencia que te va enlazando con frecuencias Ujú. que van induciendo los hexagramas pues, para
propósito que tú tengas. Para lo mismo que cuando consultábamos el I Ching, tengo este Es, bloqueo y no sé cómo salir, ¿no? Pero en un es curioso que muchas culturas antiguas, tribus perdidas, la mayoría han usado las pinturas o los símbolos en la piel, sí, 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 pero en cualquier continente. sí, sí. Y estaría bien hacer Ujú. ese recuento de dónde pintaban los símbolos más importantes, porque seguro que nos llevaríamos sorpresas, ¿no? Saldríamos. Muy bien. Pues has escrito algunos libros, ¿no? ¿Puedes hablarnos de algunos de esos títulos que pueden ser Sí, interesantes a la audiencia? yo escribí, mi primer libro se llamó La enfermedad como oportunidad, fue un libro Ujú. que edité yo y que hablaba un poco de estas primeras experiencias de la parte de acupuntura que hablé en la primera parte de la entrevista. El segundo fue sobre Feng Shui, el Feng Shui de la Tierra. Luego hice otro que se llama Feng Shui para bebés. Estos por América circularon porque se publicó en Editorial Grijalbo en México, pero ahora es difícil de conseguirlos ya no los han reeditado, pero si alguien quiere los tenemos en PDF, se los podemos facilitar si es el caso. Después escribí uno que se llama La Puerta, que es un libro de relatos inspirados en los 9 años que estuve en México y en la Sierra Mazateca y en el desierto de Viricuta. Y luego he escrito otro que se llama Pacua Feng Shui y creo que algún otro, pero ahora... ¿Sobre Trigrami has escrito alguno o no? Sobre Trigramin, hay uno que lo podéis encontrar en Ah, Amazon que se llama Inteligencia Simbólica, Manual Trigramin. Y sí. luego también tenemos otro con Josep Giró y Blanca Valle que habla de las experiencias de los viajes a China, que se llama el viaje Trigramin. Y estos dos últimos, el manual Trigramin y el viaje Trigramin, se puede encontrar en Amazon, en Muy bien. versión Pues, Kindle y en papel también. muy bien. ¿Y alguno de los oyentes que quisiera saber más sobre esas actividades que has realizado? ¿Tienes una web o tienes algún Sí, sitio donde pueden... tenemos una web que es www.eltallerdelhabitat.com. Y si alguien quiere escribirme, mi email es jmchica, chica, @eltallerdelhabitat.com. Esto puede servir para contacto. ¿Y algún proyecto nuevo que tengas en mente, José Manuel? Aparte de todo lo que hemos hablado, por curiosidad. Bueno, tengo años abordando un proyecto que es bastante grande y digamos que también por el tiempo que yo dedico a investigar, que es mucho, tengo muchas líneas abiertas. Ya comentabas, por ejemplo, que el I Ching me ha servido para crear armonizadores para el espacio, armonizadores personales, pero hace tiempo eh, dije, bueno, igual que se combinan los trigramas y salen 64 hexagramas, si combinamos 64 por 64, saldrían 4096 dodecagramas, ¿no? Y entonces empecé a trabajar por eso, pero un día dije, bueno, a ver si no hay algo sobre esto ya. Y puse dodecagramas en el Google y me salió que realmente existe un Existe. texto antiguo que se llama El Bosque de los Cambios y que tiene estos 4096 dodecagramas y entonces le encargué a Haichin a ver si encontraba referencias en China y eso, pero en las ciudades, por ejemplo, no encontró nada.
Y yo hasta ahora lo que he estado haciendo es el trabajo de chinos, de alguna manera, de hacer el mapa de los 4096 dodecagramas. Sé que también era un texto, era un libro que tenía comentarios anexos, pero parece ser que en las ediciones que quedan no pasan de mil comentarios. Entonces parece ser que es algo que habría que reconstruir. Y la otra es también que es muy difícil abordarlo racionalmente, ¿no? Porque si ya ves, cuando te acercas a un hexagrama, ves el hexagrama nuclear, las líneas de cambio, ¿no? El hexagrama opuesto, no sé qué, imagínate con, ¿no? con 12 líneas, hacer, 12 líneas. hacer estas cábalas. Claro. Entonces los estoy usando más que nada para crear ambientes a partir de la luz, pulsos de luz, y podría tener una aplicación en el mundo del Feng Shui, ¿no? De crear ambientes energéticos a través de la música del I Ching, ¿no? De la música lumínica del I Ching. Este es un proyecto pues que no sé si lo acabaré, me llevará mucho tiempo, estoy seguro, porque es muy complejo, ¿no? Pero seguro merece la pena. Sí, seguro. Seguro que sí. Bueno, pues no sé si quieres aportar algo más, algo que te haya dejado atrás y no hayas dicho antes de acabar. Sí, bueno, pues simplemente animar a la gente que está en situaciones de bloqueo, porque a veces pensamos que cuando hay un bloqueo, al final la herramienta principal es la razón, ¿no? Y entonces o vamos al psicólogo o incluso a veces consultamos el I Ching y hay etapas de nuestra vida o de gente que conocemos pues que arrastramos problemas y los miramos por aquí, por allá, por esta técnica, por terapia, por eso, y no parecen tener solución. Y es esta idea también de decir, bueno, es que hay temas que, aunque la razón sea muy importante, no son el ámbito de resolución, ¿no? Hay esta inteligencia simbólica que permitiría, digamos, desbloquear una gran parte de esos temas que con la cabeza no acabamos de resolver. Y luego también hay este ámbito de inteligencia energética, digamos que, ¿no? Lo que son los meridianos, los distintos planos, las conexiones que tienen entre sí de forma geométrica, permiten obtener información pues que no pasa por el filtro de la razón, porque no podría pasar, porque la razón son cadenas lineales y la conciencia expandida son múltiples cadenas intrincadas en redes multidimensionales que con la cabeza racional no las podemos experimentar, ¿no? Entonces, el mundo simbólico y energético es también una posibilidad para resolver estos temas concretos que nos complican la vida y que no encontramos solución, ¿no? Por supuesto. Bueno, muy interesante tu charla, tu experiencia, todo lo que nos has contado, México, China, en fin. Así que seguro que los oyentes de este canal van a disfrutar sobre tu historia, José Manuel. Espero que sí, Eh, espero que haya sido útil y que sirva para, bueno, para abrir alguna puerta nueva y Seguro. un O placer inspirar a cualquier futuro pues, investigador, ¿no? aspirar, José ¿no? Manuel, Porque también. el I Inspirar, Ching claro. es un libro tan complejo que hay que abordarlo en red, en equipo, ¿no? Porque uno solo no puede abarcar todas las dimensiones, ¿no? De hecho, en el mundo oriental, en el mundo chino, incluso Confucio, ¿no? Que era, digamos, menos vinculado a la naturaleza y más con una jerarquía moral y eso, él percibe el mundo desde la colectividad, ¿no? Entonces, en Occidente somos individualistas y eso implica perder mucha información, ¿no? Entonces, Claro. deberíamos aprender a colaborar y a poner en, en una mesa, aquí tengo los perros que están, Sí.
poner una... Sí, formar una sinergia con el entorno colectivo, amigos y demás, claro. Sí, múltiples visiones, ¿no? Porque no Ujú. hay una que sea la verdadera, o sea, la verdad es algo transitorio, ¿no? Y cuando pones piezas en común, salen nuevas ideas, sinergia, todo el mundo aprende, ¿no? Salen mapas más bonitos. Muy bien, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto Claro, y quién sabe, tal vez en un futuro hagamos otra charla de estas interesantes. estupendo. Pues muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Hasta siempre, José Manuel. Hasta Chao. siempre. Chao, chao.